Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX que hacemos aquí con los colegas Raúl Canicova, Héctor Giuliano. Agradecemos, como siempre, a Juan Manuel Suárez Pinto y el canal TLV1 por esta oportunidad. Y estamos en el Teatro de Operaciones a fines del 40, principios del 41, del Mediterráneo y del norte de África. Y también vamos a ver el Teatro de Operaciones en Balcanes, en esta oportunidad, en este bloque. Estamos en las operaciones navales de principios del 41, que van a culminar después en la batalla naval del Cabo Matapán. Quería decir algo respecto de por qué, además, los ingleses tenían tanta claridad respecto de las maniobras navales de supermarina, ¿no? de la Regia Marina italiana. Se ha dicho durante mucho tiempo de la traición de almirantes italianos que pasaban información a sus hermanos de la masonería británica. Puede ser que haya habido algún caso de eso, no tenemos pruebas fehacientes, pero sí, a partir del 75, el libro de Winterbottom, que participó en Bletchley Park en la decodificación de la gran máquina sofisticada alemana Enigma, que tenía una serie de ruedas, digamos, para codificar todos los mensajes que salían desde el mando supremo a los distintos teatros de operaciones, las distintas unidades, que fue decodificada por una máquina ultra. La decodificación y el principio de ultra lo encontramos en Polonia, los polacos siempre, pensando, ¿no?, en el enemigo posible, que era Alemania, empezaron a estudiar matemáticamente las posibilidades, las infinitas casi posibilidades que podía tener este aparato, digamos, esta especie de engranajes que hacían coincidir y se cambiaban todos los días, sí, los códigos, pero que siempre tenía que tener una máquina en alguna unidad. El punto débil era que se podía, digamos, caer capturada un ejemplo de Enigma. Enigma, creo que hay una máquina Enigma de la época en el Museo Policial acá en Buenos Aires, según ¿sí? dato del amigo Roberto Calvosa, que nos debe estar mirando, le mandamos un saludo, porque Enigma era ofrecida incluso a la venta, pero claro, a las potencias, a los estados, ¿no? Pero claro, los códigos después lo armaba cada uno, los alemanes confiaban en sus códigos, en su manejo matemático de la máquina, que otro podía hacerlo de otra manera. El aparato. Se vendía el aparato. Sí, es lo mismo que el sistema, es decir, uno vende el sistema, exacto, pero después cada uno claro, arma sus aplicaciones. Arma sus aplicaciones. Sí. El código italiano era infinitamente más simple, pero nunca fue descifrado. ¿Qué es lo que pasaba? Que toda la información era compartida con Alemania. Entre otras cosas, por las operaciones que a partir del 10 de enero comparece la Luftwaffe, mandando un cuerpo expedicionario como el que había mandado Mussolini contra Inglaterra, un cuerpo aéreo italiano de bombarderos y cazas en el año 40, que después lo repatria cuando lo necesita, y además porque ya León Marino, la operación de invasión de Gran Bretaña, se posterga indefinidamente. Mandan un cuerpo aéreo con bases en el sur de Italia y en la isla, en Sicilia, y hunden un crucero pesado, averían uno ligero y ponen en fuga, digamos, a varias unidades británicas ya en enero. Sí. En enero se está armando en Silesia, en planicies que simulaban, digamos, el desierto, se estaba armando un cuerpo expedicionario que no era elegido, digamos, los integrantes especialmente, sino que, como en cualquier leva, ¿no es cierto?, que era el Africa Corps, el cuerpo expedicionario que van a mandar a África con 5 divisiones, 2 de ellas blindadas. Y en febrero Hitler lo convoca al general Rommel, que era un experto en táctica y en maniobra de tanques, que había sido responsable en Francia de una ruptura con éxito con la 7ª División Panzer, para comandar este cuerpo en África en ayuda de los italianos que estaban en tantos apremios. Pero la Luftwaffe ya había comparecido, entonces se compartía con la aviación alemana la información, y los ingleses, como decodificaban la parte alemana de la información, tenían, digamos, el conocimiento exacto de la situación. Esto es muy importante porque Winterbottom dice en el libro: por fortuna para nosotros los detalles de la operación de Matapán
estaban transmitidas a la Luftwaffe, que debía proveer la protección de las naves italianas. Esto revelaba el plano entero y estuvimos en grado de pasarlo al almirante Cunningham, con buen margen de tiempo. La orden de operación que resultaba de la descriptación de Enigma proveía de las incursiones de la flota italiana, una al norte y otra al sur de la isla de Creta, el 28 de marzo. Cunningham después aprovechó para orientar sus naves para un combate nocturno, además ayudado por radar. Así que, con un acorazado, el Vittorio Veneto, y varios cruceros pesados, los italianos se encuentran con una formación inglesa de buques mucho más antigua, no del nivel del Vittorio Veneto, pero que tenían radar, sí. Y se ensañan con los 3 cruceros pesados que quedan atrás, digamos, como pantalla, mientras el acorazado va adelante. La cuestión es que, iluminados por los reflectores, y ahí nomás, los destruyen totalmente, los despedazan. Crucero pesado, acá hay un error, y aprovechamos para decirlo, ya que también es parte militar. Crucero pesado es el que tiene cañones de 8 pulgadas para arriba, 203 milímetros para arriba, 208 para arriba. Crucero ligero es el que tiene menos, generalmente son de 155. No importa el tonelaje. Sí, nuestro Belgrano, ex-Fénix, era de 15.000 toneladas, pero tenía cañones de 155, era crucero ligero. Los japoneses tenían cruceros de 7.500 toneladas, como la OVA, pero tenían 6 cañones en 3 torres de 208, son pesados, aunque tienen la mitad del tonelaje que lo que tenía el Belgrano. Sí. Los 3 cruceros pesados italianos, Sara, Pola y Fiume, que además con el Gorizia y el Trento eran de la mejor categoría, los más blindados del mundo en relación, saltan por los aires, y los ingleses se atribuyen entonces una gran victoria en el Mediterráneo que a efectos propagandísticos también les cae muy bien. ¿Cuándo fue la fecha? 28 de marzo. 28 de marzo del 41. 41. Sí, eso es entre los años 41. Ya en esa época Rommel ya avanzaba victorioso. En septiembre, lo de Taranto fue en septiembre del 40, claro. ¿Por qué? Porque había llegado sin molestias, y aprovechando el vacío que había quedado en el desierto, porque el envío a los Balcanes, a Grecia concretamente, de la división neozelandesa y la australiana, que eran las mejores de Wewell, Rommel, que tenía órdenes de atacar en mayo, esperar, digamos, la 21 Panzer y la 15 Panzer, la 90 ligera, esperar, digamos, las fuerzas concentradas que habían llegado a Trípoli sin problemas prácticamente, pues los ingleses en ese momento estaban en falta en la zona, ataca sin embargo directamente en marzo. Sí. No, fue la sorpresa de que él desembarcó y sin esperar el aprovisionamiento largó la ofensiva. Largó la ofensiva porque se dio cuenta de que había, digamos, un vacío. Sí. Entonces las unidades de reconocimiento dijeron no hay nadie, entonces aprovecha y gana un espacio. Sí. El contraataque de Rommel, porque el contraataque respecto de la ofensiva británica, no se detiene hasta Tobruk. Exactamente. Reconquistó la Chirenaica completamente, con 2 divisiones italianas y con unidades que todavía no habían llegado incluso. Creo que la columna, la vanguardia eran 50 tanques. ¿Qué hizo también? Disfrazó los camiones de tanques para armar polvareda, y los ingleses huyeron. Huyeron ante el embate. Y ahí comienza algo que, no sé si estarán de acuerdo, llamaríamos el mito de Rommel, sin quitarle en absoluto méritos a un comandante táctico excepcional, en un territorio donde no había odio, porque era en el fondo una guerra colonial, digamos, norte de África, no era una guerra no se estaba defendiendo el territorio patrio. Era una guerra muy parecida a la guerra naval, por eso son grandes planicies de arena en donde hay que maniobrar las unidades blindadas como si fueran barcos, y las divisiones como si fueran escuadras, ¿no? Entonces, donde el camello y el caballo reemplazado por el blindado, el camión, y donde, bueno, la artillería también hace la suya, pero es casi un juego de buenas formas, ¿no? Yo avanzo, me retiro, avanza el otro, se retira. Sí. Y ahí los ingleses, que en el fondo es el único lugar, porque como vamos a ver luego, van a ser expulsados del continente después de Creta,
después de la ofensiva alemana en los Balcanes. Es el único lugar donde actúan hasta que la entrada de los Estados Unidos en guerra. Sí. Entonces, el único lugar operativo en donde pueden decir que están luchando a su frente interno. El otro es la ofensiva de bombardeo aéreo, pero eso bajo harina de otro costal. Entonces, llegan incluso, porque Rommel demuestra una capacidad de mando y de maniobra en un terreno y en lo que él más... Cumpliendo y desobedeciendo órdenes. Al desobedecer las órdenes, Rommel no entra en el juego de enigma. Sí. Es más, hubo tres veces que comandos ingleses quisieron matarlo. Sí. Por algo será. Sí. Porque Rommel directamente no obedecía las órdenes de Berlín. Obedecía y no obedecía. Obedecía a las generales, pero después claro. le daban determinadas órdenes y él no le como importaba. táctico que era, porque era un gran Táctico táctico. que era. Como era un gran táctico, él avanzaba y si veía que el terreno, se le ocurrió hacer el ataque en forma de os, yendo por la depresión de Halfaz y la depresión en Egipto. Qatar, Claro, dio la vuelta y entró por allí. Claro, cuando uno va a ese lugar, claro, estás oculto. Pero cuando entraste en la depresión, el desierto queda arriba. Entró por allí, los tomó de sorpresa y los partió en pedazos, a pesar de que tenían aviación y tenían todos los ingleses, ¿no? Hubo incluso Y tanques. ataques en diagonal donde él cruzó zonas de desierto donde Sí, la zona de la Marmárica, arena, como es talco, claro, que los cruzó con azúcar camiones impalpable. disfrazados de tanques. Ojo, cruzó los Sí. camiones disfrazados de tanques para que el reconocimiento aéreo británico le atribuyera más tropas Más de lo que tenía. más de lo que tenía, y ordenó que por el desierto avanzaran caravanas de camiones camuflados también, para que duplicar, triplicar o cuadruplicar aquello que él realmente tenía. Una de las observaciones era esa, que los ingleses no se imaginaban que iban a atravesar en diagonal hacia el noreste el ataque. Y me acuerdo una reflexión que no sé si fue del propio Guderian o aplicándoselo a Guderian, que la gran bendición que tuvo Rommel fue que él tuvo más libertad de movimientos y de acción que Guderian tuvo después en el frente ruso. Porque, la autonomía que tenía Rommel es otro escenario. Fue porque para es otro Hitler y para el Estado Mayor de la Wehrmacht era infinitamente más importante el frente ruso que el africano. Es más, Rommel no comprendía a veces por qué no se le daban determinados suministros de algo, porque estaban comprometidos en el frente ruso. Claro. Creo que en una oportunidad en el 42 Hitler hace ver el mapa dice, pero usted ve dónde lo esto. Claro, la cantidad de divisiones y de ejércitos enfrentados frente al Afrika Korps con el octavo, con el ejército italiano, no el octavo, el ejército italiano del norte de África. Claro, hay que tener en cuenta esto. Esto no quiere decir que está en un mérito a Rommel, ni mucho menos. Prueba está que en el norte de África, quien vaya hoy a Libia o a Túnez, se va a encontrar que Rommel es una figura mítica. Y es quizá el más famoso de los combatientes de la Segunda Guerra Mundial. Se lo rinde culto en Marsa Matruh, pero incluso entre los fanáticos de la Segunda Guerra Mundial, Rommel es el más conocido. Sí, es el más conocido de todos, pero además de eso, en el lugar, en Egipto, en Marsa Matruh, donde está el búnker de él, hay un pequeño museíto donde está su capote, su pañuelo beduino, sus gafas, su gorra y su halcón de viaje. Y bueno, se le rinde un culto especial. Se le rinde un culto especial a Rommel. ¿Pero por qué? Se convirtió en una figura mítica. Por los contactos con las tribus, por la forma en que manejó la cosa y cómo comprometió. Ahora, eso, si uno toma el Afrika Korps y las tropas italianas en África, la junta en África del Norte, estoy diciendo, ¿no? Y la junta y las pone en el frente ruso, es un segmento del frente ruso. El frente ruso es de tal magnitud como lo vamos a ver. Un detalle de fecha todo muy parece importante, si no me equivoco. La ofensiva que larga Rommel para reconquistar la Cirenaica es en marzo, ¿verdad? En marzo. Sí. No nos olvidemos que lo que vamos a ver después, la campaña de los Balcanes es en abril. Y la operación Barbarroja, que tiene que demorarse por ese motivo, es en junio. Claro. Así que en ese momento estaban como para fijarse en qué pasaba en Rommel, que Rommel tuvo el beneficio y también la restricción de que estaba solo para tomar decisiones y las tomó. Y las tomó dentro por eso dijimos antes que nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros contamos la campaña de África como si en otro lado no sucediera nada. Pero hay superposición inclusive. Están sucediendo cosas en África y simultáneamente en los Balcanes,
Es decir, en momentos en que Rommel está operando en los Balcanes, en África, o fíjate que ahí le quite, se va el general Weibel, Cunningham tiene que ir a combatir, a proteger Creta y luego evacuar Creta, primero a ocuparla, después a evacuarla. Es decir, todas estas cosas suceden en los mismos momentos. Suceden en el mismo momento, con diferencias de días, a favor o en contra. Se superponen los hechos. Weibel era un Uno protegido. lo cuenta separado, pero en realidad sucede simultáneamente. Weibel era un protegido de Churchill, pues lo mandan, a pesar de la derrota, virrey de la India. Sí. En cuanto a Rommel, además era muy hábil en el culto de su propia los tres persona. ¿no? Weibel, el otro era Schmutz y el otro, como era? Auchinleck. Bueno, Auchinleck viene... Auchinleck es uno de los más capaces. Sí. ¿No? Montgomery, en fin. Después viene. Pero Rommel, además, digamos, sabía, como habitualmente se dice, robar cámaras. Si uno ve los Wochenschau, los noticieros alemanes, Rommel, muy simpático, con mucho carisma, un táctico brillante, con una esposa, Lou, que lo asusaba en el buen sentido, ¿no? Hay una correspondencia con la esposa, muy buena, que Leiderhard lo aprovecha para hacer las memorias de Rommel. Era un hombre muy filmado, al punto tal que los ingleses mismos lo empiezan a respetar, y de tal manera que decían hacer un Rommel cuando había que hacer algo extraordinario. Claro, porque ellos quisieran haberlo tenido. Ahora hay una observación de Carlos Caballero Jurado, el español que ha estudiado estas cosas en profundidad y que podemos discutirla, ¿no? Hay cosas que yo le discuto a Caballero Jurado, otras no, por supuesto las comparto y me asombro. Cuando dice el general Rommel es un gran general, no hay ninguna duda, pero de esos grandes generales Alemania estaba lleno. Lo que pasa es que los ingleses lo exaltan inclusive porque decían, ven que Rommel es el mejor, bueno, nosotros lo derrotamos. Eso es lo que dice Caballero Jurado. No, hay algo de eso, y además en el teatro de operaciones, que era el único en el cual los ingleses podían decir algo. Claro, era el teatro menor dentro de Alemania. Simpatías aparte, simpatías, digamos, personales, ¿no? Carisma personal. Si vos lo sacás a Rommel, lo ponés a Model. ¿Qué pasa? Y hubiera pasado más o menos lo mismo, porque los dos tenían un temperamento. Lo que pasa es que la dureza de Model, Rommel tenía otro modo. Era mucho más flexible, y además tenía un carisma especial con las tropas porque estaba en el frente y continuamente, era campechano, tenía algo de campechano. Model no era bueno, campechano. nos hicieron... No sé si, claro, si tenemos que cerrar este primer bloque con esto. ¿Hasta dónde había llegado Rommel? Porque Rommel reconquistó la Cirenaica, pero también tuvo que hacer un alto porque tenía que reagrupar sus fuerzas para hacer el proyectado asalto a Egipto. Esto era, ¿qué fecha? Tobruk, ya abril, Tobruk, abril o mayo. En mayo, en Tobruk. Bedafom y Tobruk. Desde la Geila, que parte hasta Tobruk, hay una cantidad de kilómetros enorme. Además, la frontera líbico-egipcia son 1000 kilómetros desde Bardia hasta el desierto, más desierto, donde ahí está el oasis de Yarabub, donde los italianos se inmolan. 200 italianos en el 40 enfrentan a los ingleses. Una división de camisas negras, ¿no? Sí, Giovanni Fascisti. Bilgovi es la división Giovanni Fascisti. Bueno, seguimos en el próximo bloque. Camisas negras. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta.
Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, ¿y cómo van las cosas en los Balcanes? Bueno, ahora retrotraemos la visión a lo que estaba pasando en Europa. Habíamos dejado con el hecho de que Italia había comenzado una guerra contra Grecia, que las cosas se habían revertido con una contraofensiva griega y que el panorama también en el continente se le había agravado a Italia. Ahora, ¿qué estaba pasando con un estado clave en los Balcanes que había sido motivo de controversia histórica por distintas razones? Dos palabras sobre lo que era. Yugoslavia fue un estado artificial creado por la Conferencia de París posterior a la Primera Guerra Mundial, 1919-1920. Lo mismo que Checoslovaquia. Pero más grave todavía, porque integrando en realidad 6-7 nacionalidades diferentes. Porque primero eran no solamente pueblos diferentes, sino también enfrentados entre sí, como croatas y serbios. Eslovenos, que eran más austríacos, más germanos. Montenegrinos, macedonios, bosnios y herzegovinos. O sea, era un país que... Y albaneses que también estaban en Yugoslavia. Una importancia grande de que muchos eslavos serbios eran musulmanes de religión. Claro. Detalle. ¿Por qué? Porque una población judía bastante numerosa también, 300.000 y pico judíos. Así que era un país muy heterogéneo, muy controvertido. Bueno, para estas tres principales, naturalmente, era la ortodoxia de los serbios, el islamismo de los albaneses y de los bosnios, y el catolicismo de los eslovenos y croatas, en términos generales, porque esto a veces estaban los húngaros. Por eso, con el predominio serbio desde la capital, Belgrado, eso había dado lugar a una serie de conflictos internos que, abarcó todo el periodo de entreguerras. ¿Cómo estaba conducida Yugoslavia en ese momento? El rey Alejandro I había sido asesinado en Marsella en 1934 por un terrorista que en realidad el terrorista era búlgaro, pero quienes estaban atrás de eso parece ser un grupo croata, ¿no? Que asesinó al rey estando de viaje de visita en Marsella, que ahí muere el ministro de Relaciones Exteriores Bartú también, pero porque iba en el mismo auto, ¿no? Un episodio que sonó mucho en ese momento. En ese momento el heredero al trono era el príncipe Pablo, que tenía 12 años. Entonces asume como regente, no sé si era tío o qué grado de parentesco tenía, con el grado de Pedro II, asume como regente. Y Pedro II no era alguien favorable al eje. Esto quiere decir que cuando se empieza a perfilar el conflicto de los Balcanes, ¿no? Ya cuando Italia ataca a Grecia, el ambiente en Yugoslavia estaba muy dividido. Yugoslavia era un país clave
entre el Danubio y bueno, un el país, un Mediterráneo. rejuntado de países. ¿Cómo? Un rejuntado de Sí, países. sí, el Estado creado artificialmente de Yugoslavia, que estaba en un conflicto también geopolítico entre la influencia de los países de la cuenca del Danubio y era todo el problema del sudeste de Europa. Sí. Ahí hay que tener presente el problema estratégico fundamental. Inglaterra, carente de fuerzas en el oeste, estaba reforzando la estrategia de abrir un frente continental por el lado del sudeste de Europa. Y como dijimos en el programa pasado, ahí los eslabones de ataque eran Grecia, como aliado de Inglaterra directo y con tropas allí, y Yugoslavia, donde la influencia británica y masónica avanzaba a caballo de las divisiones del gobierno. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Por otro lado, Hitler estaba intentando fortalecer el llamado pacto tripartito. El pacto tripartito, que creo que se había firmado en septiembre del 40, sí, primero se firmó entre los... Sí, pero acordate de los antecedentes del pacto tripartito, es decir, pero, en los países del Estado yugoslavo, que son distintos países, hay fracciones que son pro-germánicas, fracciones que son pro-italianas, fracciones que son pro-rusas y otras, por supuesto, pro-aliadas. Hay una mezcla muy grande allí. Sí. Y esa mezcla tuvo hombres que la encarnaron de alguna manera. Hubo grupos de serbios nacionalistas, ¿no es cierto?, pro-fascistas, pro-italianos por un lado y pro-rusos por el otro lado. Los albaneses eran predominantemente pro-italianos o pro-griegos, una cosa curiosa. No, también se daba el problema con los países vecinos, pero ¿cuál es el nudo de la cuestión que quiero señalar? Que Yugoslavia se había transformado de golpe en una zona pivote donde tenía que ocurrir algo. Entre la influencia creciente germánica, porque ya desde que el Anschluss, ya Alemania directamente había tomado intervención en el Danubio. No nos olvidemos que Alemania en ese momento era el país más poderoso económicamente y en comercio con los Balcanes. Así que toda la hegemonía económica europea dependía de Alemania. Y volvían de algún modo a la presencia de Austria, incorporada al Reich, se proyectaba en esa zona con la cual tenía no solo intereses económicos en común, sino además sangre en común, los alemanes del Bánato. Por eso yo lo quería haber hecho mención en el programa pasado, pero bueno, no hay tiempo para desarrollar todo. Pero la política italiana en el Danubio tenía por eje la triangulación entre Hungría, Austria e Italia, a la cual después subentra Alemania con la anexión. Pero tenía influencia sobre todo el régimen del Danubio. El Danubio recorre 7 países y por ende tenía influencia sobre la posición geoestratégica y económica yugoslava. Dentro de todo este cuadro complejo, ¿no?, estaba el tema de que el gobierno a su vez estaba bajo una tensión. ¿Qué ocurre? Alemania, Italia y Japón habían firmado el llamado pacto tripartito o pacto del eje, que si no me equivoco era del 27 de septiembre del 40. ¿Y qué ocurre? Esa era la respuesta alemana a la coalición anglo-norteamericana, ¿no? La coalición anglo-norteamericana. ¿Qué quiere decir? Que había una presión creciente de Alemania para obtener que los países intermedios se suscriban al pacto tripartito. Entonces, de buen grado o no, la presión alemana hizo que primero lo suscribiera Hungría, después Bulgaria, que Bulgaria era el país más afín al eje, y también Rumania, que Rumania, como vos mencionaste también por sus intereses económicos, proveedor de petróleo estaba, pero la presión alemana era
lograr adhesiones al pacto tripartito. Sí. Todos los países, no sé si incluso Francia llegó a adherir al pacto tripartito, Sí, pero Noruega y otros países lo hicieron. Sí. Entonces, Finlandia, pero el asunto es que allí, cuando Alemania hace esto, si vos mirás Hungría, Rumania, Bulgaria, rodean por el este a Yugoslavia, eso está clarísimo. Pero El sí, mapa por lo eso. dice. Pero además de eso, está el problema de las internas. Vos fíjate que no bien entran los alemanes, pasan el Karawankenpass, las tropas de von Weichs, en el norte de Austria, de la Estiria. pero pará, no llegamos a la guerra, por eso no nos adelantemos. El tema es así. Las tensiones internas. Por eso, yo hice un cuadro de situación. Primero planteé la complejidad del Estado yugoslavo en sí mismo. Sí. Después planteo qué pasaba en el entorno de influencia. Por un lado, la presión británica para abrir un frente del sudeste, tratando, aparte de Grecia, influir sobre Yugoslavia. Sí. Y por otro lado, la presión alemana de que se adhiera al pacto tripartito, porque el pacto tripartito era una alianza política y militar, concretamente. Era decir, ¿de qué lado estás en buen romance? Sí. Yugoslavia, por influencia serbia, sobre todo, era reacia a entrar en una alianza con Alemania, ¿no? Había una contradicción, pero sería largo hablarlo. El gobierno de Pedro II era anticomunista, pero Serbia era eslava y guardaba los resabios del paneslavismo. Entonces había una contradicción entre que políticamente resistían la influencia rusa, pero cultural y étnicamente estaban asociadas en afinidad, claro. Entonces, dentro de esa presión, el día, creo que fue 25 de marzo del año 41, 25 de marzo del 41, mientras Rommel estaba en África, ¿no? Sí, sorpresivamente, una misión del gobierno de Pedro II, regente del príncipe Pablo, viaja a Viena y firma el pacto tripartito. La reacción inglesa frente a la presión, por eso ahí hubo una relación entre la presión del Foreign Office de la masonería y de viejos intereses dinásticos. No nos olvidemos que todo el entuerto de la Primera Guerra Mundial fue gestado por la tensión esa. Y entonces, a los 2 días se produce un golpe de Estado, donde un general, creo que era Simovic, hace un golpe de Estado donde en realidad desplazan al príncipe Pablo, que era joven, tenía 18 años, había asumido, había heredado al padre a los 12 años y creo que tenía 16 años. Mantienen formalmente al rey Pedro II, pero ahí dan vuelta el tablero porque ya Pedro II con Simovic encaran una política antialemana, restringen los derechos alemanes, incumplen los convenios militares, movilizan el ejército, es decir, prácticamente es el cambio de mano. Y cuando van al exilio van a Londres. Cuando van al exilio van a Londres. Después el príncipe Pablo se exilia primero, después se exilia también Pedro II cuando cae con las Alemanes. Pero entonces, este fue el hecho detonante de que ya estamos hablando del 27 de marzo, no nos olvidemos que los alemanes en secreto estaban en los preparativos de la Operación Barbarroja. Entonces se les presentaba el dilema de que tenían un problema en los Balcanes que atender antes de la gran ofensiva. Y entonces deciden un plan de operaciones rápido, sería complejo, tampoco uno lo domina en detalle, donde el comando de ejército de von Brauchitsch se posiciona en el norte y crea 2 grupos de ataque. Uno al norte, al mando del mariscal o general von Weichs, y otro al este en Bulgaria de von Kleist, que va a ser el que decisivo.
Sí, el arco es el siguiente, arriba es von Weichs. En el norte, Sí, y en el este, de Estiria, en el este, de la zona de Estiria, en Austria, por los Caravankenpass, entra el general von Weichs. Sí. Después entra el ejército húngaro, no hay que olvidarse que entra el ejército húngaro. Sí, entran tropas búlgaras también. Sí, el espectro va a ser italiana. Después, a la altura de Belgrado, desde Rumania, porque desde Hungría entra solamente el ejército húngaro, desde Rumania, en su lugar, entran la segunda división Panzer SS Das Reich, que va directamente a Belgrado, y... Era brigada en ese entonces. A Belgrado, sí, va directamente... No, era brigada en ese entonces. Era brigada, bueno, no era división, sí. Después fue división, sí, iba directamente a Belgrado, y los generales von Kluge y von List, y von Kluge, que terminan de cerrar el cerco desde Rumania y la frontera con Bulgaria hacia y el segundo ejército italiano en la y el segundo ejército italiano es de Albania. Desde Albania, por eso fue una operación compleja. Pero ¿cuál era la lógica del plan de operaciones? Era desde ya obtener una decisión rápida, porque tenían los días contados para poder definirlo. Pero el fuerte del ataque clave lo iba a llevar von Kleist en el este. ¿Por qué? Porque el objetivo era cortar toda comunicación militar entre Yugoslavia y Grecia. ¿Para qué? De esa manera se pudiese atacar Belgrado, que Belgrado, aparte de su importancia política, era el nudo de comunicaciones que tenía Yugoslavia. Exacto. Por eso, entonces, los dos ejércitos que yo mencioné, los dos que vienen desde Rumania, el de ¿cómo se llama? El de von List y el de Kluge, son los que entran en Grecia. Es decir, ellos van al sur de Yugoslavia y entran en Grecia, son los mismos que entran en Grecia. Los que atacan la línea Metaxa son List y por eso, porque en realidad el ataque a Yugoslavia y a Grecia se produce simultáneamente, ¿no? Sí, simultáneamente. Lo que pasa que con finalidades distintas, pero la misión, esto me parece importante destacarlo, era que von Kleist tenía que cortar las comunicaciones entre los dos teatros de operaciones. ¿Por qué? Porque von Kleist iba a penetrar, una vez que lograse la penetración, del otro lado avanzaban ítalo-albaneses, ¿no? Por otro lado, tenía que girar hacia el sur y tomar Salónica, que Salónica cae a los pocos días, creo que el 9 de abril cae Salónica, que era la fuente de aprovisionamiento del ejército greco-británico, porque ahí es en la zona donde van a entrar en contacto de guerra alemanes con ingleses. Es Grecia, por eso yo quería mencionar, antes de decir esto, el hecho de que se tomara Sarajevo, de cómo se tomó Sarajevo. Sarajevo se tomó con 12 hombres, un capitán... Pero Sarajevo... no quise decir Belgrado, quise decir Belgrado. Sí. Belgrado se toma con 12 hombres, 12 hombres son los que toman con botes de goma, cruzan el Danubio y toman, se montan en taxis y toman Belgrado. Belgrado cae por el capitán de las Waffen-SS, de la división Das Reich, Heinz Klingenberg, es el que toma, ¿no? Belgrado con un puñado de hombres. Y la entrada en Grecia, hay que tener en cuenta lo siguiente: la línea Metaxas es el lugar donde se produce el primer encuentro con los griegos del general Papagos, cae enseguida, pasan al paso de Clidi y entran en Castoria, y ahí llega el choque con los ingleses en Salónica. Por eso, pero separemos para más claridad los dos teatros de operaciones. ¿Qué pasaba en Yugoslavia y qué pasaba en Grecia? Que se estaban dando simultáneamente. Dato importante, los alemanes invaden exactamente el 6 de abril del 41. Sí. El golpe de pinzas alemana en el norte cerca a Belgrado, y Belgrado cae a los pocos días, creo que el día 18, no sé cuándo es que 18. se produce el 18. Sí. Simultáneamente la penetración de List efectivamente gira hacia el sur y ataca hacia Grecia. Sí. El puerto de Salónica, clave en todo este dispositivo,
es capturado también, cosa que había sido un viejo objetivo italiano, ¿Sí? que no se pudo lograr en su momento. Y en ese momento, allí, es cuando la dirección de ataque alemán caen sobre territorio griego y van ocupando sistemáticamente la costa del Adriático. El 9 de abril. 9 de abril cae Salónica. Cae Sí. Salónica, sí. Exacto. General Böhme la toma, ¿no? Y el 10 cae Monastir con el general Stüme, porque los generales que toman la línea Metaxa son Böhme y Stüme, Sí. ¿no? Pero yo ahora no quería entrar tanto en detalles militares, porque en realidad en el norte la clave de la ruptura de von Kleist, vamos a redondeamos porque después lo demasiado. seguimos, pero déjame decir antes que me olvide esto. La clave de la ruptura de von Kleist desde que él entraba desde Bulgaria era la toma de una localidad que se llama Nis. Y que fue clave porque ahí se dio la batalla. Una vez capturado Nis y una vez roto el frente ahí, es donde se produce la caída, toma de Salónica y caída sobre territorio griego. Bueno, continuamos luego. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, continuamos entonces con la campaña de los Balcanes. Claro, yo había terminado el bloque anterior señalando que la clave dentro de la campaña de los Balcanes había estado en la penetración de von List desde Bulgaria, la ruptura de la línea Metaxas, la caída hacia el sur, la toma de Salónica y la caída sobre propiamente territorio griego. Ahí es donde se produce el encadenamiento que hacen las tropas que por un lado bajan por la costa y por otro lado bajan por el interior desde la Tesalia al Peloponeso, con una operación de paracaidistas importante que se hizo sobre el istmo de Corinto para adelantarse, por la burla que se hizo al
a la posible defensa en el desfiladero de Termópilas, ¿no? Hasta ahí es donde yo separo, no porque haya una discontinuidad, porque las dos operaciones fueron simultáneas. Yugoslavia y Grecia fueron atacadas en forma simultánea. Lo único que son dos teatros de operaciones geográficos distintos, porque la finalidad de von List fue esa: cortar la comunicación entre las defensas posibles de Yugoslavia y de Grecia. Si vos querés extenderte sobre el tema griego propiamente, hacelo, porque ahí es donde quedó para mí planteado el nexo. Von List divide el norte de las operaciones en Yugoslavia, del sur las operaciones en Grecia. Penetra en Grecia y consecuentemente viene todo el asalto, la toma de Atenas, etc. Muy bien. Es decir, sí, efectivamente eso es lo que sigue naturalmente a esto. Ese corte, sí, ese corte es para aislar a todas las tropas, a todo lo que quedó en Yugoslavia, por supuesto, y atacar a Grecia. Pero el objetivo de atacar a Grecia es esencialmente desalojar a los ingleses. Eso prácticamente los ingleses, cuando ven que los alemanes han quebrado la línea Metaxas, general Wilson, que es el que manda las tropas, ordena el repliegue con la toma de Salónica, el quiebre de la línea Metaxas y la amenaza de los paracaidistas. Un repliegue desordenado, porque fue un repliegue. Un repliegue, exactamente, un repliegue absolutamente desordenado, con el agravante de que el general Papagos tiene una reunión antes de cuando empieza el repliegue de Wilson, intenta reunirse con él y proponerle una defensa en el Peloponeso, y Wilson ya no piensa en ninguna defensa en ningún sector del continente, sino trasladarse lo más rápidamente posible a la isla de Creta. Por eso es que la resistencia que van ofreciendo los ingleses cada vez es peor. Hay un episodio que, digamos, que muestra esto, ¿no es cierto? Es el episodio de que se produce en Lépanto, cuando los alemanes avanzan hacia Patres y el istmo de Corinto, en el Peloponeso. En el puerto de Lépanto, que hoy se llama Naupactos, es lo mismo, un batallón, el batallón del capitán Kurt Meyer, del Leibstandarte, de la Guardia, toma prisionero a una brigada británica con unos barquitos, cruza en ese golfo, los toma prisioneros diciéndole que están rodeados, que se ha terminado todo, y los tipos se rinden. En esa situación se producía una rendición, era una rendición por día, y era una carrera a ver quién llegaba primero a las Termópilas. De hecho, llegaron los paracaidistas y ¿cómo se llama? Y la división, la Leibstandarte, la división de la Guardia, es la que llegaron las Termópilas, las tropas de von List, a una velocidad tal que cuando están terminando de combatir en las Termópilas, que evidentemente la geografía es otra, las Termópilas es el lugar donde combatieron los griegos con los persas, pero el mar bajó allí, hay una llanura, o si uno va hoy, hay una llanura que antes no existía. Además creo que los alemanes burlaron eso, porque saltaron a la isla de Eubea, sí, y bajaron por atrás, o sea que vinieron a atacarlos por la retaguardia. Vinieron a atacar por la retaguardia, exactamente. Una parte de las tropas, es decir, los paracaidistas atacan por la isla de Eubea, y la Guardia y las tropas de von List avanzan directamente sobre las Termópilas. Se abre una línea que va hacia Atenas, y mientras esto se está haciendo un homenaje al general Leónidas y demás, se produce ya la caída de Atenas y la preparación del desfile. Porque Atenas cayó el 26 de abril. El 30 de abril, sí, el 30 de abril es el desfile de la victoria en Atenas. La velocidad de esta campaña es tan grande que cuesta más contarla que seguirla, porque los acontecimientos no es que se producen, se precipitan. Esto se derrumba. Hace hoy 81 años. Claro, exactamente. Así, miramos, hace 81 años. Qué curioso. Sí, es verdad. Sí. Bueno, esto para mí muestra dos cosas. No solo que la guerra de relámpagos, acá hay una prueba evidente de la guerra de relámpagos, creo que es absolutamente, más allá de la geografía, más allá de todo, porque hay que tener en cuenta ese cordón de montañas
que complica enormemente los movimientos, pero que fue superado sea por los paracaidistas, sea por las tropas de infantería que avanzaban por los desfiladeros. Hay episodios muy curiosos, como el de la granada, que vos lo conocés, creo, ¿no? De la granada que echa Panzermeier detrás del último granadero para que salten los precipicios. Nadie se atrevía a saltar porque estaban las posiciones griegas en la línea Metaxas, y él le tira una granada al último soldado y saltan todos, y él también. Se producen episodios de un heroísmo increíble, pero tan rápidos y tan pegados unos a los otros, que no hay en realidad más que un derrumbe de Grecia. El rey se va al exilio, por supuesto, se van, pero además de eso, en Grecia fue necesaria que permanecieran los alemanes y que siguiera trabajando la quinta columna británica, porque en realidad Grecia siente un enorme alivio y una reivindicación, el pueblo griego, de la ocupación y la presión que habían tenido en la Primera Guerra, que los hicieron entrar y se vivió muy mal. Además hubo un hecho, los ingleses precipitaron la caída de Grecia porque, fieles a su idea de ponerse a salvo, cuando vieron que el frente se derrumbaba, las fuerzas británicas se replegaron aceleradamente hacia los puertos para embarcarse e irse a Creta, pensando que en Creta iban a tener una fortaleza, que ahí viene el capítulo de Creta. De hecho, es una fortaleza Creta, pero bueno, es una fortaleza. Nadie imaginaba que un asalto de paracaidista masivo hubiera podido tomar un terreno tan grande. No, ni siquiera Churchill lo dijo, pero de todas maneras, cuando se produce... Una operación inusual desde el punto de vista que creo que fue la única operación en la historia que se hizo con tropas exclusivamente. Hubo pequeños desembarcos italianos, pero fueron complementarios, pero el grueso de la invasión fue hecha por aire. Creo que es el único caso de la guerra donde hubo una invasión con tropas aerotransportadas. Exclusivamente. Y frente a una isla fortificada donde los ingleses estaban convencidos, habían trasladado sus tropas pensando en que desde ahí iban a seguir operando sobre todo el sudeste de Europa. No creo que lo pensaran así. Creo que pensaron en la posibilidad de evacuación, porque la flota vino desde Alejandría. La flota que hace finalmente evacuar, empecemos por en Creta había 40.000 ingleses más 5.000 hombres entre milicianos y hombres del ejército griego, eran 45.000 hombres los que defendían Creta. Evidentemente, era una fortaleza, como dice acá Horacio, no hay ninguna duda que era una fortaleza. Pero como consideraron que eso no se podía tomar fácilmente, que los alemanes no lo iban a tomar, Churchill le pidió al almirante Cunningham, que es el que vino de Alejandría, que mantuviera la posición hasta donde se pudiera, que significaba que iba a ser bastante tiempo. Y dijo, porque lo dijo en el Parlamento, que cuando los alemanes atacaron, cuando el general Student mandó los primeros 5.000 paracaidistas, que son los que tomaron el aeropuerto de Maleme, Iraklio y Rethel, ¿no? Que Creta, en un ataque suicida, que los alemanes habían ordenado un ataque suicida a Creta. Los alemanes mandaron luego al regimiento de la infantería de montaña del general Ringel, del general Ringel, que era austríaco, eran tropas austríacas de montaña, y la segunda oleada de 3.500, creo, ¿no? Paracaidistas más, que sumaron en total 8.500. Tuvieron unas bajas enormes, 4.500 bajas. De todas maneras, en la isla había 40.000 ingleses y 5.000 griegos. Y no tuvieron más remedio que evacuar la isla y lograron solo rescatar 15.000 hombres, a pesar de la flota. A pesar de todo, solo 15.000 hombres. Lo que pasa es que la flota prácticamente se suicida, la flota inglesa, porque entre la décima más que hunde al crucero York y los barcos de transporte y la Luftwaffe, las pérdidas son muy grandes. Si uno recorre esa costa de Creta, esa costa del sur de Creta, evidentemente Rethel no es como una especie de escenario gigantesco del mar. Es evidente que ahí metiendo los submarinos, como hicieron la décima más italiana, y era una masacre, pero la flota se refugió, por cierto, en la costa norte de Creta.
perdón, la costa sur de Creta, que es la que da sobre África, y la evacuación se produce a pesar de las dificultades, salvo en la punta donde está Maleme, que es una punta de la isla, que mira hacia el oeste, que tiene un valle que se llama Samaria, que es muy difícil de cruzar, son 40 kilómetros muy difíciles de cruzar. Hoy todavía, o cuando es la última vez que estuve, se hacía a pie, es un paseo, ¿no? Es un parque nacional. Por ese lugar evacuaron los hombres los que quedaban en Maleme. El resto de la isla, el resto de las tropas inglesas se proyectaron directamente hacia el sur y en un pequeño puerto que se llama Spakion, que tiene los playas, ¿no? Por ahí embarcaron. Pero la Luftwaffe les atacaba los barcos y además se presentó la Marina alemana. Pero esto es Marina, algo que... no sí, alemana. Italiana. Sobre todo las lanchas torpederas. Las lanchas torpederas italianas, sí, la Marina italiana, quiero decir. Y la Luftwaffe, ¿no? Ahora, la Fuerza Aérea. Ahora, lo increíble es que Churchill tuvo que decir y desdecir, dijo, operativo suicida, y después dijo que era un operativo de paracaidismo más asombroso de todos. Ultra había dado los datos, pero sí, el comandante británico, fue de fuerza de la Commonwealth y de los griegos, el general Freiberg, el australiano, que era el neozelandés. Estuvo en Montecassino después. El que estuvo en Montecassino era un hombre muy valiente, indudablemente, y muy bruto. Pero nulo. No hizo caso de nada, organizó. Y de todos modos, caer sobre una infantería que más o menos está preparada es realmente una misión muy riesgosa. Nunca más se volvió a hacer de parte de Alemania una operación de semejante entidad por parte de paracaidistas, pues Hitler mismo dijo, no, efectivamente, yo leí un artículo, ahora no recuerdo bien donde se analizaba en detalle cómo, pese a la victoria que se tuvo, no digo que fue una victoria pírrica, pero sí una victoria con muchas bajas, se estableció de ahí en más que nunca más las tropas paracaidistas iban a ser empleadas como fuerzas aerotransportadas, porque era un costo de personal muy valioso. Los paracaidistas justamente eran una fuerza casi de élite de hecho, eran una fuerza de élite. Y por eso el jefe de Estado alemán dijo que estaba muy acongojado. Era una victoria espectacular y además única, pues la operación de paracaidismo más grande hasta ahora, hasta el presente, la más grande del mundo, ¿no? Hasta ahora. Como fuerza independiente para todo el lugar. Después hubo operaciones en Normandía, etc. De hecho, las divisiones entrenadas de la Luftwaffe paracaidistas después eran excelentes unidades de tierra, ¿no? Volvieron, como la primera de paracaidistas, Montecassino, después le brindaron tanque a la Hermann Göring. La división acorazada. Ahora, fecha. Creta cae el 23 de mayo. O sea, pensemos que la operación Barbarroja empieza el 22 de junio. Menos de un mes. Estábamos a menos de un mes de un operativo determinante de la campaña alemana y que había sido desatado y precipitado por todos estos acontecimientos que hemos visto en los dos últimos programas, en el anterior y el actual. Es decir, la guerra italiana a Grecia desencadenó una serie de hechos que terminaron en la necesidad de la campaña balcánica. Esto fue señalado porque después, cuando las cosas fueron mal en Rusia, se dice que el propio Hitler repetía muchas veces que la campaña de los Balcanes había sido la causa de fondo, a través del retraso de las operaciones, había sido una de las causales de fondo de la derrota alemana en Rusia, como atribuyendo a qué. La descoordinación... La toma de Moscú. No. La observación de Hitler era de forma general, según he leído. Es decir, que Hitler manifestaba que, pese a la amistad y al valor de Mussolini, de Italia, lo que sea, esa operación le había complicado en forma crítica la guerra porque le significó un retraso de un mes y medio. Eso se dice habitualmente. De todos modos, Moscú, cierto. Contrafácticamente se puede decir muchas cosas, pero no fue lo único. Pero yo no creo que
que los ingleses teniendo un foco ahí presionando en Grecia o en el Mediterráneo Oriental. ¿Lo hubieran desperdiciado? No, yo creo que hubiera sido muy problemático obtener dos frentes. Claro. En cambio, los ingleses fueron expulsados del continente. Porque decís, lo de Creta es importante, porque si hubiera sido una base de operaciones con Malta, yo no sé, la campaña de Rusia se hubiera visto comprometida de otra manera. Claro, bueno, eso que vos decís es el contraargumento que se cita, diciendo, sí, pero una vez que el problema se había armado y el desequilibrio en los Balcanes existía, ahí no había otra forma, porque haber comenzado una campaña Rusia teniendo el flanco sudeste en jaque, iba a dejar siempre expuesto a que hubiese que atender un frente en los Balcanes, y por ende no era absoluto. Que los ingleses hubieran armado incluso sin la invasión italiana, que yo creo que los ingleses arman un casus belli en Grecia, aún sin invasión italiana, digo, los ingleses hubieran invadido ellos. Hubieran invadido ellos. Es de sentido común. Basta mirar el mapa. Si yo ataco a Rusia a la magnitud que se lo atacó en ese momento, el foco en los Balcanes es fundamental, no hay ninguna duda. El flanco sur, por supuesto, venían de Irak, vos fijate todo eso que mandaban aviación. Nos estamos adelantando, pero en 1944, a caballo, 43-44, cuando las tropas aliadas están en Montecassino, se está peleando en Montecassino, la primera batalla de Montecassino, Churchill lo manda a Montgomery, tiene la intención de mandarlo a Montgomery por el Adriático y meterse en Yugoslavia. Y meterse en Yugoslavia, Stalin lo para. Stalin es el que se niega y dice vayan por el oeste. ¿Pero por qué? Porque el mapa indica, si uno mira el mapa, la península balcánica indica que es la forma de entrar en cuña hacia el centro de Europa Oriental, hacia el centro de Europa Oriental, no de Europa Central, sino de Europa Oriental. Yo de allí paso directamente de Rumania a Polonia y me meto en Rusia, porque de Rumania voy a Moldavia y estoy en Rusia. Es decir, esto, si uno mira el mapa, es de sentido común. Y esto lo seguían pensando porque hasta 1943 lo pensaba Churchill. Por eso el hijo de Churchill, Randolph Churchill, estuvo en el Estado Mayor de Tito, vestido con la estrella roja y todo. Bueno, lo que Inglaterra llamaba el atacar al eje por el vientre blando del cocodrilo, porque decía que el sudeste de Europa estaba... por eso coincido comparto. La observación primera que se dice fue un reclamo de Hitler, que se lamentaba que la semana de la campaña de los Balcanes le robaron un tiempo precioso que después comprometió el comienzo de la ofensiva rusa. Y por otro lado, el contraargumento de que si dejaban ese frente sin atender, iban a tener una aguja como clavada en la espalda a cada rato, en que cualquier momento se le pudiese... Indudable. Si Churchill, por eso dije, si Churchill lo quiso hacer en el 44, ¿cómo no lo iba a hacer en el 41? Era evidente que no viene a estallar la Barbarroja, y Churchill iba a ordenar el avance por los Balcanes. Entre otras cosas también para poner una cuña inglesa frente a los soviéticos, digamos, ¿no? Porque él pensaba siempre un poco más. Claro. Bueno, pero eso es motivo del próximo programa. Cuando lleguemos a Montecassino. Así que nos despedimos hasta la próxima semana.